Bienvenidos a esta exploración semanal de la actualidad tecnológica. La verdad es que las noticias de estos días dibujan un panorama, bueno, lleno de contrastes. Sí, la verdad. Por un lado, vemos movimientos estratégicos a gran escala, ¿no? Alianzas entre potencias, políticas nacionales, todo muy enfocado en acelerar la inteligencia artificial, las tecnologías más punteras. Exacto. Pero casi al mismo tiempo, pues surge una advertencia bastante seria, que esa misma IA podría estar, bueno, gestando la próxima gran amenaza en ciberseguridad. Es una tensión fascinante, sí. Y muy representativa de dónde estamos ahora mismo, ¿no? La promesa de un futuro tecnológico brillante y, al lado, la sombra de nuevos riesgos. Complejos, además. Como caminar sobre una cuerda floja, intentando avanzar sin caer, ¿no? ¿Algo así, sí? Pues precisamente esa tensión es la que vamos a intentar desgranar hoy. Haremos un análisis comentado de las noticias tecnológicas más destacadas de la última semana. Nos basamos en un resumen que agrupa información clave, geopolítica tecnológica, estrategias nacionales de IA. Lanzamientos de cacharros nuevos Eso es, los últimos dispositivos que podríamos tener en casa. y alertas sobre ciberseguridad que, en la verdad, nos ponen en guardia. Y el objetivo es ir un poco más allá del titular, ¿verdad? Entender las implicaciones, por qué esto es relevante y cómo configura el entorno digital en el que nos movemos, a nivel global y en nuestro día a día. Eso es. Queremos extraer las claves, las ideas fuerza, sin necesidad de perderse en la avalancha de noticias sueltas. Pues venga, vamos a ello. De acuerdo. Pues empecemos por esa visión global, por los grandes movimientos en el tablero internacional. Ha saltado la noticia de que Estados Unidos y Reino Unido están tejiendo lo que la información que tenemos describe como acuerdos multimillonarios. Ujú. Y no son acuerdos genéricos, ojo, se centran en áreas súper estratégicas: inteligencia artificial, semiconductores, El diseño, la fabricación de chips, ¿sí? las futuras redes de telecos, incluso energía nuclear. Es que el alcance es enorme. No hablamos de simples acuerdos comerciales bilaterales. Esto busca definir las bases tecnológicas de las próximas décadas. Claro. La elección de esas áreas, IA, chips, comunicaciones, energía, no es casual, ¿eh? Son los pilares. Sobre ellos se va a construir gran parte del futuro económico y de la seguridad global. Es una apuesta por controlar o al menos influir decisivamente en la dirección de la innovación. La información que tenemos lo dice bastante claro. Estas dos potencias buscan marcar el rumbo de la innovación y la seguridad global. Suena, bueno, casi a una declaración de intenciones sobre quién debe liderar la próxima revolución tecnológica. Y tiene un peso considerable, claro. Hay que entender bien qué significa esta alineación. Cuando dos actores con esta capacidad económica, con esta industria tecnológica tan potente, centros de investigación de vanguardia, cuando deciden coordinar sus estrategias. Crean una inercia muy fuerte. Exacto. En estándares técnicos, en líneas de desarrollo prioritarias, en políticas de seguridad compartidas, generan una fuerza de arrastre tremenda. La idea esa de que el resto del planeta termina adaptándose a sus reglas, pues no es una exageración. Pero ¿cómo funciona eso exactamente? ¿Es solo poder económico, de mercado, o hay algo más? Es una mezcla. A ver, el poder económico es fundamental, claro. Crean mercados enormes que atraen a empresas de todo el mundo. Pero también está la influencia en organismos internacionales donde se definen los estándares técnicos. ¿Las redes 5G, 6G, los protocolos de IA? Eso es. Controlar o influir ahí es crucial. Además, está el control sobre puntos clave de las cadenas de suministro, como los semiconductores más avanzados. Y no olvidemos la capacidad de marcar tendencia con la investigación puntera. Todo eso crea un ecosistema. ¿Y si quieres jugar en ese ecosistema? Pues eso. Si otros países o bloques quieren participar plenamente, interactuar comercialmente sin fricciones o simplemente no quedarse atrás, a menudo se ven, incentivados o incluso obligados a adoptar esos estándares, esas prácticas. Fijan, en buena medida, las reglas del juego para los demás. Queda claro el impacto global, pero si bajamos a la escala nacional, también hay movimientos importantes. En Colombia, por ejemplo, se ha presentado formalmente una política nacional específica para la IA. Está en un documento, el COMPES 4144. Exacto. Y no es un movimiento menor, ¿eh? Se menciona un presupuesto asociado de cerca de 480.000 millones de pesos. Eso indica una apuesta económica seria. Una pasta. Sí.
Y el COMPES, para quien no lo conozca bien, es el Consejo Nacional de Política Económica y Social en Colombia. O sea, el organismo que traza las grandes líneas estratégicas. Que dediquen un documento así a la IA es muy revelador. El plan, según la información, se basa en varios pilares. Definir un marco de gobernanza para la IA, impulsar la formación de talento especializado, que esto es crítico, Fundamental. construir la infraestructura tecnológica necesaria y algo muy importante, regular los sistemas de IA según su nivel de riesgo. El análisis que tenemos subraya que esto no es solo burocracia. Y no podría estar más de acuerdo. Una política nacional de IA bien diseñada y, sobre todo, bien implementada, tiene efectos muy concretos, muy tangibles. Por ejemplo, Pues piensa en cómo las empresas, grandes y pequeñas, van a poder adoptar o desarrollar soluciones de IA. ¿Qué incentivos tendrán? ¿Qué límites? ¿Cómo las universidades van a orientar su investigación, sus programas, para crear esos perfiles que hacen falta? claro, ¿Cómo las startups podrán encontrar un ecosistema, favorable? Y por supuesto, qué controles, qué auditorías, qué requisitos de transparencia van a tener que cumplir las organizaciones que usen algoritmos, sobre todo en sectores sensibles, salud, justicia, finanzas. visto así, suena ambicioso, sí, y necesario. Pero, ¿cuáles serían los principales obstáculos, los desafíos para un país como Colombia al intentar llevar esto a la práctica? Imagino que no es fácil. No, desde luego que no. Los desafíos son considerables. El primero, y quizá el más obvio, es la ejecución. Una cosa es diseñar un plan estratégico en papel, con sus objetivos, sus presupuestos. Y otra es que funcione de verdad. Exacto. Traducirlo en acciones concretas, eficientes, que generen resultados medibles. Asegurar que esa inversión, esa barbaridad de casi $500 millones, realmente catalice la innovación y no se diluya en burocracia. Eso es un reto enorme. Requiere capacidad de gestión, coordinación entre ministerios, agencias y mecanismos de seguimiento muy robustos. Supongo que también está el dilema ese entre impulsar la tecnología y controlarla. Exactamente. Ese es el segundo gran desafío, encontrar el equilibrio adecuado. Fomentar la innovación y adopción de la IA, que es crucial para la competitividad del país. Y al mismo tiempo, regular para mitigar riesgos, proteger derechos. Privacidad, no discriminación. Uso ético. Es una cuerda floja muy delicada. Si regulas demasiado pronto o muy estricto, pues ahogas la innovación. Si regulas tarde o de forma laxa, te puedes encontrar con problemas sociales o éticos, difíciles de corregir después. Complicado dar con el punto justo. Requiere mucha inteligencia regulatoria, diálogo constante con todos los actores. Y mencionabas lo de medir el éxito. Sí, ese es el tercer punto clave. ¿Cómo sabremos si esta política funciona? ¿Qué indicadores se van a usar para evaluar el impacto real? No basta con medir cuántos documentos se publican o cuántos talleres se hacen. Hay que ver resultados tangibles. Claro, métricas claras sobre el crecimiento del sector IA, la creación de empleo cualificado, la adopción de IA en empresas, la mejora de servicios públicos gracias a la IA, incluso la confianza ciudadana en estas tecnologías. Sin una buena evaluación, es difícil saber si se va bien o si hay que corregir el rumbo. Y todo esto, claro, en un contexto global donde las grandes potencias van a toda velocidad, como decíamos del acuerdo Estados Unidos-Reino Unido. Pues eso, marcando ritmos muy acelerados. Muy esclarecedor. Demos un giro ahora, si te parece, y vayamos al terreno que quizá nos tocan más de cerca en el día a día. Los dispositivos electrónicos. Ha habido un movimiento en la feria IFA en Europa, especialmente de Samsung. Sí, Samsung suele aprovechar estas citas. En este caso se habla de la nueva línea Galaxy S25 FE y de las tabletas Tab S11. La línea FE Fan Edition, suele intentar coger algunas características de los modelos de gama alta, pero a un precio algo más contenido. Es una fórmula que les ha funcionado antes. Sí. La información menciona, por ejemplo, que el S5 FE llevaría un procesador Exynos 2400, mantendría el soporte para el S Pen y destaca una estrategia interesante. Un modelo Ultra dentro de la línea FE ¿Ah, sí? que buscaría acercarse a las prestaciones premium de los Galaxy S principales, pero sin llegar a su precio más alto. Es la estrategia de segmentación de mercado llevada al extremo. Samsung es especialista en eso. Inundan el mercado con una variedad enorme de modelos en todos los segmentos de precio. Por un lado, muchas opciones para el consumidor. Puedes encontrar algo a tu medida. Exacto.
Pero, por otro lado, Por otro lado, puede ser un lío tremendo. La propia información que tenemos habla de la duda eterna de cuál dispositivo realmente conviene comprar. Es fácil sentirse abrumada ante tantas opciones que a veces parecen muy similares. totalmente. ¿Realmente necesito el Ultra F? ¿O me basta el F normal? ¿O debería ir al S25 estándar? Casi necesitas hacer un estudio de mercado personal para decidir. Totalmente. Y esta avalancha de lanzamientos no es solo Samsung, ¿eh? La misma recopilación de noticias recoge filtraciones sobre los próximos Nest de Google para el hogar conectado. ¿Ah, sí? ¿Qué se sabe? Pues apuntan mejoras, cámaras con resolución 2K, zoom más avanzado, nuevos diseños, colores. Sigue la evolución constante del hardware en el hogar inteligente. Y para no quedarse atrás, también se menciona el anuncio del Sony Xperia 10-7, un terminal que busca competir en la reñidísima gama media de smartphones. Sí, la maquinaria de lanzamientos no para. No. Pero más allá de cada modelo específico, lo realmente significativo es la tendencia de fondo que refleja todo esto, la integración cada vez más profunda, más natural, de la IA en nuestra vida cotidiana, especialmente en casa. La descripción que encontramos es muy gráfica. La IA presente desde el timbre de la puerta hasta la cámara del pasillo. Exacto. Sí, esa sensación de que la casa inteligente, que hace unos años sonaba a ciencia ficción o a lujo para 4 frikis, Ajá, sí. se está convirtiendo en algo bastante normalizado, ¿verdad? Sí, ha dejado de ser un lujo raro, como se menciona. Los asistentes de voz, los termostatos que aprenden rutinas, las cámaras de seguridad que detectan movimiento o reconocen caras, los electrodomésticos conectados, todo esto es cada vez más común, más accesible. La IA se integra de forma silenciosa pero constante en el tejido del hogar. Y claro, esta comodidad, esta integración, tiene una contrapartida inevitable, ¿no? Inevitable y masiva. La recolección constante de datos sobre nuestros hábitos, preferencias, rutinas diarias, incluso conversaciones en algunos casos. Uf. La fuente lo dice de forma bastante potente. Estos sistemas domésticos inteligentes pronto sabrán más de ti que tu propia familia. Y es que cada interacción, cada ajuste, cada patrón de uso, genera un dato que se almacena y se analiza. Es la tensión clásica, comodidad versus privacidad. Precisamente, aceptamos instalar cámaras, micrófonos, sensores en nuestros espacios más íntimos a cambio de la conveniencia de controlar la casa con la voz, de optimizar el consumo, de sentirnos más seguros. Pero esa conveniencia tiene un precio. Claro, una exposición de nuestra vida privada a una escala sin precedentes, y no siempre somos plenamente conscientes de cuánta información compartimos, quién la almacena, para qué se usa realmente, y qué seguridad tiene esa información frente a accesos no autorizados. Es un trueque constante que deberíamos sopesar con más cuidado. Un punto crucial, sí, mientras convertimos nuestras casas en centros de datos personales. Pero bueno, ahora debemos cambiar de registro y abordar el tema que la propia información que estamos analizando califica como el más inquietante de la semana. Toca ponerse serios. Sí. Ciberseguridad y las nuevas amenazas ligadas a la IA. Sí, aquí la conversación da un giro de 180 grados. Pasamos de la IA como facilitadora en casa a contemplarla como, bueno, una potencial herramienta para ataques informáticos de nueva generación, mucho más sofisticados y peligrosos. La advertencia viene de expertos en seguridad. Parece que estamos a las puertas de una nueva era en ciberespionaje y ciberataque. El concepto central que se destaca es el de agentes de inteligencia artificial autónomos, capaces de descubrir y ejecutar ataques 0D. Ujú, Quizás conviene recordar qué es exactamente un ataque 0D. claro. Un ataque 0D, día cero, explota una vulnerabilidad, un fallo de seguridad en un software, un sistema, un hardware, que es desconocida para los propios desarrolladores o los responsables de seguridad. O sea que no hay parche cuando atacan. Exacto. Cuando el ataque se produce, no existe todavía un parche, una actualización, una contramedida específica para esa vulnerabilidad. Por eso se dice que dejan a las defensas tradicionales prácticamente inútiles en el momento inicial. Si no sabes que existe una puerta trasera, no puedes reforzarla ni vigilarla. Es el peor escenario. Y la perspectiva nueva y preocupante es que ahora sistemas de IA podrían diseñarse específicamente para buscar de forma autónoma esas vulnerabilidades desconocidas. Y explotarlas a gran escala. Ese es el núcleo de la advertencia.
Imagina una IA entrenada no para jugar al ajedrez o generar imágenes bonitas. Sino para reventar sistemas. Pues sí, entrenada para analizar código fuente, protocolos de red, arquitecturas de sistemas, buscando activamente esos fallos ocultos, esas grietes. Y una vez encontrada una vulnerabilidad Zero Day, esa misma IA u otra coordinada podría desarrollar y lanzar un ataque para explotarla, de forma automatizada, a una velocidad y con una persistencia que ningún equipo humano de hackers podría igualar. Esto conecta directamente con la dualidad de la IA que mencionábamos al principio. La misma tecnología, Para fines muy distintos. Exactamente. La información lo resume muy claro. La IA no solo sirve para crear imágenes bonitas o asistentes útiles, también puede ser usada como un arma autónoma en el ciberespacio. y las características que tendría una IA como adversario dan miedo. Son temibles, ¿sí? Se destaca que no duerme, no descansa y no necesita motivación humana. Puede estar analizando sistemas, buscando vulnerabilidades, lanzando ataques 24/7, de forma incansable, sistemática, sin cometer errores por fatiga o distracción. Las implicaciones son enormes. Se habla de la dificultad para rastrear estos ataques, que podrían parecer ruido o tráfico anómalo, y el potencial para golpear infraestructuras críticas. Redes eléctricas, control de tráfico aéreo, servicios financieros, hospitales, redes de comunicaciones gubernamentales. El potencial disruptivo es inmenso. Una pesadilla. Un ataque coordinado con IA contra infraestructuras críticas podría tener consecuencias catastróficas. Además, la capacidad de estas IAs para aprender y adaptarse podría hacer que los ataques fueran cada vez más sofisticados, más difíciles de predecir o contrarrestar con las herramientas actuales. Nos enfrentamos a un cambio de paradigma en la ciberdefensa. Ya no es solo defenderse de humanos. Exacto. Sino potencialmente de sistemas autónomos inteligentes diseñados para el ataque. Verdaderamente inquietante. Si intentamos ahora ensamblar todas estas piezas que hemos ido analizando, geopolítica, política nacional, cacharros, ciberseguridad, ¿qué fotografía general nos queda de esta semana tecnológica? Creo que la metáfora usada en el material que revisamos es muy buena. La tecnología avanza a varias velocidades. Y esta semana hemos visto claramente varias de esas velocidades operando en paralelo. A ver, Por un lado, tienes la velocidad de la alta estrategia global. Acuerdos como el de Estados Unidos y Reino Unido intentan definir las reglas del juego tecnológico y geopolítico para las próximas décadas. Son movimientos lentos, pero con un impacto estructural profundo. luego estaría la velocidad de las políticas nacionales, ¿no? Como la de Colombia con su COMPES de IA. Eso es, intentos de los países por adaptarse a esa realidad global, por no quedarse atrás, por fomentar sus propias capacidades, por regular a nivel local. Es una velocidad intermedia que busca traducir tendencias globales en acciones concretas a nivel país. Vale. Y a otra velocidad mucho más cercana a nosotros está el avance de los dispositivos y servicios de consumo. Los lanzamientos de Samsung, Google, Sony. Buscan integrar la IA para ofrecernos más comodidad, más funciones. Aunque con la letra pequeña de la privacidad y los datos. Exacto. Es la velocidad del mercado y la adopción por parte del usuario. Y finalmente esa velocidad oscura, ¿no? Casi subterránea, pero potencialmente muy disruptiva. La de las amenazas emergentes, sí. Los ciberataques potenciados por IA representan esa cara B del progreso tecnológico. Una velocidad que nos obliga a replantearnos de forma fundamental nuestros enfoques sobre seguridad y defensa en el mundo digital. Y todas estas velocidades coexisten, interactúan. Eso es, la estratégica, la política, la de consumo y la de la amenaza. No se anulan, sino que interactúan de formas complejas. El desarrollo tecnológico no es lineal ni homogéneo. Es este entramado multifacético en constante evolución. Y como bien concluye la información base, el mundo digital no se detiene. Sigue avanzando en todas estas direcciones a la vez. Entonces, si tuviéramos que destilar los puntos clave de todo esto, para quien nos escucha, ¿cuáles serían las ideas fundamentales a retener? Yo subrayaría 3 o 4 cosas esenciales. Primero, la enorme importancia de prestar atención a las grandes alianzas tecnológicas globales y a las estrategias nacionales de IA. Lo que se decide ahí hoy definirá el terreno de juego tecnológico y económico de mañana. ¿Vale? Segundo punto. Segundo, tomar conciencia de la penetración cada vez más profunda de la IA en nuestros dispositivos y hogares. No es solo tecnología, implica un intercambio constante, conveniencia a cambio de datos personales. Hay que reflexionar sobre ese trueque.
¿De acuerdo? Tercero. Tercero, y esto es crucial, comprender que la misma IA que nos trae avances asombrosos también está generando nuevas y muy serias amenazas en ciberseguridad. Los ataques autónomos 0D no son ciencia ficción. Son un riesgo emergente que exige repensar radicalmente nuestras defensas. Y quizás un cuarto punto. Insistir en la interconexión de todo esto, ¿no? Exacto. Las decisiones políticas sobre IA influyen en los productos que llegan al mercado. El avance general de la IA nutre tanto sus aplicaciones buenas como su potencial uso malicioso. No son compartimentos estancos, es un ecosistema interconectado y dinámico. Entender esa complejidad es clave. Para navegar el presente y anticipar el futuro tecnológico. Eso mismo. Pues para cerrar nuestra exploración de hoy, y precisamente partiendo de esa inquietante perspectiva de los ciberataques autónomos por IA que hemos discutido, podríamos dejar una pregunta flotando en el aire para la reflexión. Me parece una buena forma de concluir, sí. Considerando el potencial disruptivo casi ilimitado y sobre todo la autonomía que podrían alcanzar estas futuras amenazas basadas en IA, ¿cómo podemos, como sociedades, encontrar un equilibrio viable? La pregunta del millón. Quiero decir, ¿cómo seguimos fomentando la innovación en una IA que promete resolver grandes problemas, mejorar nuestras vidas, y al mismo tiempo desarrollamos mecanismos de control, de defensa, quizá incluso de contra-IA, que sean verdaderamente efectivos contra su uso malicioso y autónomo? Especialmente cuando esa autonomía es, paradójicamente, una de sus características más definitorias y peligrosas. Es sin duda una de las preguntas más complejas y urgentes de nuestro tiempo. No hay respuestas sencillas, ni soluciones mágicas. Requiere un debate profundo, una colaboración sin precedentes a nivel global. Gobiernos, industria tecnológica, comunidad científica, sociedad civil. Todos implicados. Hay que empezar a abordarlo ya. Hay que empezar a abordar esta cuestión de forma seria y coordinada, desde el punto de vista técnico, ético, regulatorio, antes de que sea demasiado tarde. Un desafío formidable que ya no pertenece al futuro lejano, sino que está llamando a nuestra puerta. Con esta reflexión de calado, pues cerramos nuestro análisis de la actualidad tecnológica de esta semana.